tipo de funciones compuestas son las funciones exponenciales y logarítmicas, y que se ven como un caso aparte por las propiedades que tienen tanto las funciones exponenciales como las logarítmicas. Y que básicamente nosotros vamos a emplear únicamente las primeras tres. Las primeras cuatro, perdón. Y que las primeras dos son exclusivas para cuando el argumento, es decir, a lo que está elevado e o lo que está en el paréntesis acompañado al logaritmo natural, es exactamente x. Y que cualquier cosa diferente a x se tratará como si la función exponencial o logarítmica fuese una función exponencial o logarítmica compuesta. Bien, también hablamos de las propiedades de los logaritmos y de las funciones exponenciales. Y esas obviamente ya las habíamos visto en alguno de los cursos anteriores. Por regla general, cuando derivamos funciones exponenciales y logarítmicas, lo primero que hacemos es tratar de simplificar aplicando estas propiedades. Veamos un ejemplo. Tenemos esa función y esa función es una función logarítmica. Y sabemos que es una función logarítmica porque tenemos el logaritmo natural, paréntesis, y dentro del paréntesis está contenida toda esa función. Entonces, es una función logarítmica. Lo primero que haríamos sería aplicar las propiedades de los logaritmos. No está de más decir que primero expresamos esa raíz como un exponente fracción. Como es una raíz cuadrada, expresaremos como exponente en medio. Bien, y dicen las propiedades de los logaritmos que cuando tenemos un logaritmo natural de una expresión elevada a un exponente, tenemos las propiedades, logaritmo natural de x elevado a la y, el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces, pasamos el 1 medio a multiplicar logaritmo natural
Y en este caso tenemos el logaritmo natural de un cociente, ¿no? Y tenemos una propiedad que dice que si tenemos el cociente, el logaritmo natural, perdón, de un cociente de funciones, podemos expresarlo como una resta de logarítmicos. Hay que tener en consideración que esta constante va a multiplicar a toda esa resta. Entonces, abrimos un paréntesis, tendríamos el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Multiplico la constante y una vez que hemos agotado el uso de propiedades, procedemos a derivar. Entonces, recuerde las reglas que hemos visto anteriormente, siempre se seguirán aplicando. Por ejemplo, un medio es una constante y el logaritmo natural de 3x menos 1 es una función. La constante siempre va a ser un medio. Sí, ¿por qué? ¿Por Que, qué podría cambiar? ok. Las constantes, eso es algo que usted tiene que tener presente. Las constantes nunca van a cambiar. Siempre van a multiplicar o a dividir a una función. Tal vez, no sé si en ese sentido iba su pregunta, es por el hecho que hay una regla que dice que cuando se deriva una constante se hace cero, pero eso solo es en el caso cuando la constante está sola. Pero cuando la constante acompaña a una variable o a una función, hay una regla de diferenciación que dice que la constancia se copiará y se multiplicará por la derivada de la función. En este caso, la derivada, copiamos las constantes y derivaremos la función. Ahora, tenemos una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x. Porque lo que tenemos es una función polinómica dentro de ese logaritmo. ¿Qué dicen las reglas para derivar logaritmos de este tipo? Que la derivada será la derivada del argumento dividida entre el argumento. Recuerde que el argumento es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, para el logaritmo natural de 3x menos 1, la derivada será la derivada de 3x menos 1, que en este caso es 3,
dividido entre el argumento, es decir, dividido entre 3x menos 1. A esto le voy a restar la otra derivada, copio la constante 1/2 y derivo logaritmo natural de 2x más 5. Entonces, la derivada del argumento sería 2. Y el argumento, 2x más 5. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Recuerde que aquí establecimos que por regla general, cuando derivamos funciones exponenciales y logarítmicas, lo primero es que simplificaremos empleando propiedades de funciones exponenciales y logarítmicas. Pero por regla general implica que cuando se pueda, si no podemos o no tenemos reglas que aplicar, entonces simple y sencillamente derivaremos. La siguiente función es un cociente. Entonces, ¿cómo sabemos que es un cociente? Tengo una función en el numerador y tengo otra función en el denominador. Solo que en el numerador tengo funciones exponenciales y de la misma forma tengo funciones exponenciales en el denominador. Pero esencialmente esta función es un cociente. Para derivar aplicaremos la regla del cociente. Claro, cuando nos toca derivar una de estas funciones, obviamente tendremos que emplear la derivada para funciones exponenciales. Entonces, aplicando la regla del cociente, tendríamos la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Entonces, en el numerador tengo e a la x menos e a la menos x. La derivada de e a la x, no hay ningún problema, e a la x. Pero la derivada de e a la menos x tendré que aplicar la regla para derivar funciones exponenciales compuestas. Es decir, vamos a asumir que tenemos una función, se llama e a la menos x. Y yo sé que cualquier cosa diferente de x se considerará como u de x. O sea, tengo e a la u de x. ¿Y qué dice? ¿Qué dicen las reglas de diferenciación cuando se deriva e a la u de x? Pues la regla dice que copia u de x y que luego la multiplica por la derivada de u. Como u de x en este caso es menos x, la derivada de menos x es menos 1. Entonces, la derivada de e a la menos x es
menos e a la menos x. Entonces, le sumaríamos aquí menos e a la menos x. Okay. Luego, a esto le restaremos la derivada del denominador. Tenemos e a la x más, y nuevamente tenemos e a la menos x. ¿Cuál es la derivada? Aquí era menos. Porque el numerador es menos, ¿verdad? Tenemos la derivada del denominador e a la x más, y ya sabemos que la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y esto multiplicado por la función del numerador. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces tendríamos e a la x más e a la menos x multiplicado por e a la x, menos por menos da más, e a la menos x, menos e a la x menos e a la menos x por e a la x menos e a la menos x. Y podemos ver que en el numerador no tenemos factores en común. Entonces, al no tener factores en común, necesitamos otra opción para simplificar. La opción sería multiplicar y reducir términos semejantes, pero sí podemos darnos cuenta que estos dos términos son iguales. Los que están antes del signo de resta, y que estos dos son iguales. Es decir, yo podría expresarlos al cuadrado. O expresarlos como un producto notable. Es decir, como los dos primeros son iguales, entonces copio la base. Sumo los exponentes. Igual los otros. Copio la base. Y sumo los exponentes.
Y esto, obviamente, me ayudaría en el sentido de que ambos son productos notables. Y como eso es una fórmula, entonces me es más fácil desarrollarlo, creo yo, que si hubiese realizado las multiplicaciones. Entonces, el primero elevado al cuadrado. E a la x al cuadrado sería e a la x. Luego sería más 2 veces el primero por el segundo. Y como lo voy a multiplicar, e a la x por e a la menos x, copio la base y sumo los exponentes. Y el exponente en este caso sería 0, ¿no? Más e a la menos x al cuadrado, que sería e a la menos 2x. Recuerda que cuando usted tiene un exponente elevado a un exponente, estos se multiplican. Aquí está la número 3, ¿no? E a la x elevado a la y, pues e a la x por y. Luego vamos a poner un signo negativo y abrimos un paréntesis y desarrollamos nuevamente el producto notable. El primero elevado al cuadrado es 2x. En este caso, como es menos 2 veces el primero por el segundo, nuevamente e a la 0, más el segundo elevado al cuadrado e a la menos 2x. Ahora solo tendríamos que multiplicar el signo negativo. Entonces, menos e a la 2x, y ahí sería más 2, ¿verdad? Porque e a la 0 es 1, por 2 es 2, más 2, menos e a la menos 2x. Ahora operamos los términos semejantes. E a la 2x con menos c a la 2x, e a la menos 2x con menos c a la menos 2x. Entonces, solo nos quedaría 2 más 2, que es 4, sobre el denominador elevado al cuadrado. Y tenemos otro ejemplo.
Esta es una función logarítmica. Sí, perdón, podría poner el primero que hizo, por Sí. favor. Sí, eso, permítame. Tómele una foto. Sí, ya, muchas gracias. Vaya. Ok, ahora nuevamente tenemos una función logarítmica. Recuerde, por regla general, primero aplicaremos las propiedades de los logaritmos. Como ahí tengo el logaritmo natural de un cociente, aplicando las propiedades. O sea, ahorita no derivamos una vez que hemos aplicado las propiedades. Entonces, va a ser una resta de logaritmos, ¿no? El logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y eso sería lo único que yo puedo aplicar de propiedades en este momento. Por lo tanto, procedemos a derivar. Y como tenemos el logaritmo natural o un logaritmo natural compuesto, esto sería u de x. Y como la regla para derivar logaritmo natural de u de x es la derivada de u sobre u, tendría yo que determinar la derivada de u. Si u es e a la 4x menos 1, recuerde que como 4x es distinto de x, yo voy a asumir que sería, o lo trataría, como e a la u de x. Y la regla para derivar e a la u de x es, obvio, e a la u de x, y lo multiplico por la derivada de u. En este caso es 4. La derivada de e a la 4x menos 1 es 4 e a la 4x. Bien, entonces, como la derivada de logaritmo natural de u de x es u, la derivada de u entre u, y la derivada de u en este caso es 4e a la 4x sobre e a la 4x más 1 menos igual, la derivada sería la misma, 4e a la 4x, solo que en este caso el argumento es un poco diferente, e a la 4x menos 1. Y esto podría tal vez factorizarse un poco. Bueno, de hecho sí se puede factorizar. Entonces tendríamos
4e a la 4x factor de sobre y ahí tenemos un poquito más factorizada esa expresión. Bien, siguiente ejercicio. Tenemos nuevamente una función logarítmica, solo que en este caso, en el argumento, tenemos producto de funciones. Entonces, sería el logaritmo natural de x cuadrado más el logaritmo natural de 3x menos 9 elevado a un medio. Luego, aplicamos la propiedad donde los exponentes pasan a multiplicar. Y ahora procederíamos a derivar. Copio la constante y multiplico por la derivada del logaritmo natural de x. Copio la constante y multiplico por la derivada de logaritmo natural de 3x menos 4. X menos 9, 3 sobre 3x menos 9. Okay. Veamos otro ejemplo. Esta es una función exponencial. Entonces, la regla para derivar funciones exponenciales establece que copiaré la función exponencial y la multiplicaré por la derivada del argumento. En este caso, la derivada del argumento de 2x. ¿Sí? Esto sería 2x a la x cuadrado más 4.